Sobre los bombardeos, 12 niños muertos, los ejecuta la Fuerza Aérea, pero los ordena el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Quién es el responsable de la muerte de esos niños? Mire, no se llamen engaños, el responsable de la muerte de esos niños son los grupos guerrilleros, son los grupos de narcotraficantes, son los terroristas que reclutan los niños, narcotraficantes, terroristas, guerrilleros, son la misma vaina. Ellos son los responsables de la muerte de los niños, no la Fuerza Aérea. No el gobierno. Si usted le quita a la Fuerza Aérea la posibilidad de bombardear, le quita la superioridad aérea militar de las fuerzas militares sobre los grupos terroristas. Es que en las selvas colombianas no entra ni el diablo. Esas selvas son tremendas. La única herramienta que funciona es el bombardeo. Es el bombardeo. No hay nada más que hacer. Pero ¿dónde está el debate? Pues en que lo haga Petro. Porque es que Petro, cuando era candidato, cuando era senador, tuvo un ministro de la Defensa del gobierno anterior por hacer exactamente lo mismo. Y en cuanto a Foro Internacional, criticó a Israel por hacer exactamente lo mismo, por los niños que morían en Gaza. Pero no se les olvide, los responsables son los grupos terroristas, guerrilleros, narcotraficantes que reclutan niños. Eso es. Qué tema tan complejo este. La verdad es que la discusión y el debate podría no acabar nunca porque se juntan tantos frentes que es muy difícil llegar a una única conclusión. De acuerdo, y sin duda que es también la tesis que está defendiendo el gobierno, que no es que la esté defendiendo, tienen toda la razón. Los responsables aquí son los que reclutan sin lugar a dudas, pero ojo que también al Estado le cabe una responsabilidad, estoy hablando de Estado, no de gobierno, por omisión o por permisividad. Con una práctica como esta que estamos viendo, crece y crece año a año. Teníamos cifras de UNICEF, del ICBF, de la Defensoría, es decir, el Estado está en deuda con implementar acciones que realmente funcionen para que esto no siga sucediendo, porque, ojo, el reclutamiento es un crimen de guerra. Entonces, allí digamos que hay responsabilidad distinta, sí, en distintos niveles, sí, pero el Estado no se puede hacer el loco y mirar para el otro lado. Y el debate, sin duda, pues el protagonismo se lo ha robado el tema de la coherencia, usted lo señalaba bien. Quien antes era oposición, ahora es gobierno y cambia un poco la visión de la que tenía acerca de este tipo de operativos. Y uno escucha los argumentos y ahí es cuando yo les digo que me parece un tema tan complicado, porque entonces lo que dice el presidente, lo que dice el ministro de Defensa, es que estos menores que perdieron allí la vida eran combatientes en acción ofensiva y que cuando eso pasa, entonces ya no son sujeto de protección en el marco del manejo de la guerra, pues de la situación de guerra. Tenía 11 años. Sí. Hombre, una niña de 11 años, ¿cómo va a ser una combatiente activa? Pero por eso le digo, desde un avión es muy difícil verlo, y lo que le digo es que las selvas colombianas, allá no entra ni el diablo, es que una selva de esas uno se mete, puede ser las 10 de la mañana y parecen las 8 de la noche, los oscuras, es muy difícil. Claro, pero por eso le digo que es uno de los argumentos que dice el ministro de Defensa y el propio presidente, hablan también de ese estado de necesidad, creo que es el concepto que se utiliza y estaría bien aplicado aquí, porque dicen también que había un riesgo inminente de ataque a las fuerzas militares y que si no defendían a los soldados, entonces hoy tendríamos una masacre de soldados. Pero bueno, hay 12 niños muertos y lo ordenó el presidente, que criticaba y que critica ese tipo de bombardeos, no solo aquí en Colombia, sino en otras partes del mundo. Sí. Es que ahí está el debate. Entonces es un debate político. Sí, en lo que ustedes describen, Paula, Giovanni, creo yo que están las dos dimensiones de esta discusión. La primera, la jurídica, especialmente circunscrita dentro del derecho internacional humanitario, y la segunda, la política, que es la que estamos destacando acá. En la jurídica, solo para recordar lo que veníamos reseñando desde la semana pasada, evidentemente hay una serie de convenios, una serie de normas, una serie de leyes que privilegian los derechos de los menores de edad, privilegian los derechos de los niños y esos derechos deben ser protegidos por el Estado. Esos derechos y esos principios que están imbuidos en esos derechos entran en conflicto con otro principio, que es el de la necesidad de que la fuerza pública defienda a los colombianos, de que haga operaciones para evitar que haya estragos mayores. Y esas operaciones se rigen justamente por esa normatividad internacional del derecho humanitario. Y ese derecho lo que dice es que si hay unas personas que claramente están atacando, que tienen el vestido de estar atacando, que tienen camuflado, lo que ustedes quieran, que van armadas, son combatientes por encima de todo. Y que el Estado, en su acción de defender a los colombianos, al país, etcétera, etcétera, puede legítimamente atacar a los combatientes. Por una parte, derechos de los menores de edad, por otra parte, la legitimidad del Estado para atacar a los combatientes. Viene ahí la
muy buena, a mi juicio, explicación del coronel Soler. Muy buena, entre otras cosas, porque es que uno jamás se imagina cómo es que funciona eso a tanto altura y no sé qué, y si sé cuánto, y los mapas de calor y qué sé yo. Él dice, si se identifican movimientos de personas a través de esas alturas, etcétera, etcétera, y esos mapas de calor que permitan detectar los puntos verdes y los puntos rojos, es decir, que lleven armamento, pues son blancos legítimos porque son combatientes. Lamentablemente, como lo estamos reseñando, muchos de ellos son menores de edad y allí es donde entra la responsabilidad de los grupos al margen de la ley. Si quieren una nota de pie de página, el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley se ha dado bajo una paz totalmente fallida. Por lo tanto, el gobierno no se puede hacer también el de las gafas con este cuento. Pero digamos que si se termina demostrando puntos que están armados y que están en actitud de combatientes, pues la acción es legítima. Pasamos a la dimensión política, la vuelta de 180 grados del presidente Petro, unas acciones que el presidente Petro asume y que personalidades calificadas en esta materia señalan como el mayor grado de irresponsabilidad que puede hacer un gobernante al comprar naves para hacer esto, y señalan como un crimen de guerra las muertes de los niños de manera colateral. ¿Quién es esa autoridad que dice eso? Gustavo Petro, modelo 2021. Él mismo califica en el pasado sus actos actuales como crímenes de guerra y como el mayor acto de irresponsabilidad que puede hacer un gobernante. Ahí está la dimensión política. ¿Sabe dónde me quedo yo? ¿En dónde queda la capacidad de la Fuerza Aérea? ¿Qué es lo que más me preocupa? Sobre la incoherencia política del presidente, bueno, habrá el debate. Pero nuestra Fuerza Aérea, si no puede la Fuerza Aérea hacer bombardeos, no jo, porque Claro. es que lo que balanceó la guerra en favor del Estado fueron los bombardeos. Acuérdense los bombardeos que hizo la Fuerza Aérea con inteligencia de la policía, del ejército, de la marina. Eso balanceó la guerra en favor del Estado y derrotó a las FARC. Bueno, la derrota que tuvo ahí más o menos las FARC, que los obligó a sentarse a negociar. Quítele usted a la Fuerza Aérea la capacidad de bombardeo y nos sobamos. Claro, y es Nos sobamos. cierto también que mientras entiendan los grupos criminales que usar menores como escudos humanos les sirve para evitar bombardeos, imagínate Eso cuánto es se muy va. grave. Claro, se va a volver una práctica mucho más recurrente de lo que ya es. Sí, pero no pueden suspender. Mire, eso es lo que pasa allá. Hamas hacía eso, Hezbollah hacía eso, colocaban niños como escudos humanos. Y miren lo que terminó también esa guerra. Qué difícil el asunto. Muy difícil, sin lugar a dudas. El coronel Soler también lo decía. Si nosotros terminamos conestando que no se puede atacar a Claro. nadie porque tiene niños, pues entonces... Tremendo. Van a reclutar ¿Cómo niños es a la- diestra y Claro. siniestra. ¿Cómo es el Claro. verbo, noso? Vamos a Nos un... fregamos con J. Nos sobamos a con una J pausa. mayúscula, dice mi abuelita. Nos sobamos con J mayúscula. Sin duda. Total. El 80% de los cabecillas de las FARC, antes de entrar en el proceso de paz, que cayeron en combate, cayeron con operaciones aéreas. Ah, le digo, el Mono Jojoy, Alfonso Cano, dicen que Marulanda también, todos los cabecillas a Raúl Reyes, Raúl allá Reyes, en Ecuador, al otro lado de la todos los frontera. cabecillas de la FARC cayeron en bombardeos. En Acuérdense operaciones cuando aéreas, Timochenko le pasaron ese cafir, el susto que se metió, Sí, señor. tan bárbaro cuando le pasó porque le tenían pánico al tema de los aviones. Sí. Si no tenemos esa estrategia, qué difícil debate.